Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 21, Mosasaurio. ¿Crecimiento infinito? Lo que realmente sorprendió a Jack fue el rasgo, crecimiento infinito, desbloqueado después de mejorar, tamaño gigante. Esta habilidad le permitía romper sus límites anteriores y seguir creciendo indefinidamente. Una longitud corporal de 30 metros y un peso de 500 toneladas eran solo el comienzo. Jack podría incluso rivalizar con los legendarios monstruos de clase Titán en el futuro, alcanzando cientos de metros de largo y decenas de miles de toneladas de peso. Después de asignar puntos para mejorar el gen del Brachiosaurio, Jack centró su atención en el gen del Pterosaurio. Gen de Pterosaurio, vuelo de alas de dragón LV1-LV2. La fuerza de las alas se duplicó. Velocidad de vuelo aumentada a 200 km por hora. Gen de Pterosaurio, vuelo de alas de dragón LV2-LV3. La fuerza de las alas se triplicó. Velocidad de vuelo aumentada a 300 km por hora. Gastó todos sus puntos genéticos para elevar, vuelo de alas de dragón, al nivel 3 de una sola vez. Los efectos fueron inmediatos e intensos. Sus alas ardían, la sensación lo consumía. El calor se extendió por cada capa de sus alas, huesos, músculos, piel, vasos sanguíneos, fibras y membranas se fortalecieron drásticamente. Su control del vuelo mejoró de forma asombrosa, con un salto enorme en velocidad y agilidad. Crash. En el siguiente instante, Jack batió sus alas ahora con una envergadura de más de 100 metros y, con un poderoso impulso de sus patas traseras, se lanzó al cielo. Se elevó como un cohete, provocando una violenta tormenta en la azotea que levantó arena y escombros. Sobrevolando Isla Nublar, patrulló toda la isla desde las alturas. Dondequiera que pasaba, una onda de choque seguía su estela. La presión del viento era tan intensa que miles de dinosaurios se desplomaban al suelo, temblando ante su verdadero rey. En los últimos días, Jack también había desbloqueado dos nuevas habilidades genéticas. Gen de Pachycephalosaurio, cráneo grueso LV1, 0/10. Gen de Parasaurolophus, emisión sónica LV1, 0/10. La primera era el rasgo de cráneo grueso del gen de Pachycephalosaurio. Estos dinosaurios eran conocidos por sus icónicos cráneos abovedados, de hasta 25 centímetros de grosor, auténticos arietes óseos. Tras integrar esos genes, los huesos del cráneo de Jack se volvieron más gruesos y resistentes. La fuerza y dureza de su cabeza aumentaron significativamente. La segunda habilidad provenía del gen de Parasaurolophus, emisión sónica. El Parasaurolophus es famoso por la cresta que se extiende desde su cabeza, la cual actúa como un emisor natural de sonido. Podía ajustar las frecuencias y tonos manipulando los músculos y huesos dentro de la cresta. Estos dinosaurios transmitían ondas de baja frecuencia para comunicarse o liberaban sonidos de alta frecuencia para intimidar o desorientar a los depredadores. Tras fusionarse con este gen, Jack no desarrolló una cresta, pero sí adquirió la capacidad de emitir y controlar ondas sonoras a voluntad. Esto le permitía comunicarse con prácticamente cualquier criatura, sin barreras. Su potencial era enorme. Jack podía recibir y transmitir ondas sonoras, realizar detecciones tipo sonar e incluso convertir su voz en un arma, lanzando un potente estallido sónico. Abre mi panel de datos. Nombre, Jack. Edad, 10 meses. Especie, Indominus rex, macho. Nivel de vida, exótico. Estadísticas físicas, longitud, 30 metros, altura, 15 metros, peso, 500 toneladas. Genes fusionados, anquilosaurio, brachiosaurio, pterosaurio, pachycephalosaurio,
Parasaurolophus. Habilidades genéticas: armadura de acero LV1, crecimiento infinito LV1, vuelo de alas de dragón LV3, cráneo grueso LV1, emisión sónica LV1. Puntos genéticos restantes: 5. Aún no tengo suficientes puntos genéticos ni de cerca, murmuró Jack mientras surcaba los cielos. Claramente, necesitaba abandonar Isla Nublar y cazar más allá de sus fronteras para encontrar presas más fuertes y ganar más puntos genéticos. Y había otro problema. A pesar de todo esto, su nivel de vida seguía en la etapa de bestia exótica. ¿Cómo podría romper al siguiente nivel? ¿Qué venía después? Jack no lo sabía. Pero antes de buscar esas respuestas, aún quedaba una última amenaza en la isla que debía eliminar. Pequeño mosasaurio, es hora de que conozcas a tu rey. Mundo Jurásico, Laguna Central. Esa era la zona acuática donde el mosasaurio estaba en cautiverio. Antes, una de las atracciones más populares del parque, los visitantes se sentaban en gradas alrededor de la laguna para verlo devorar su comida. Pero en los últimos días, el mosasaurio se había vuelto cada vez más inquieto. No lo habían alimentado en días, y su hambre lo había vuelto agresivo. Todo era parte del plan de Jack. Al mantener al mosasaurio en ayuno, lo había debilitado poco a poco, haciéndolo más vulnerable para la batalla. Ahora, con uno fortalecido y el otro debilitado, había llegado el momento. Era hora de someter al mosasaurio. Jack voló velozmente a través del cielo y pronto llegó a la laguna. Desde arriba, la superficie del agua parecía tranquila, pero bajo ella, poderosas corrientes se agitaban con furia. Crash. En el siguiente segundo, la superficie del agua explotó, como si una carga submarina hubiera detonado. Entre el rocío, una enorme y sangrienta boca emergió del agua, lanzándose hacia Jack. Filas de afilados dientes cónicos, cientos de ellos brillaban con un resplandor siniestro, perfectamente alineados. Solo cuando su cuerpo completo emergió del agua se reveló su forma real. Un mosasaurio de más de 30 metros de largo. Su cuerpo grueso y de forma torpediforme estaba hecho para la velocidad. Sus extremidades se habían transformado en poderosas aletas y su amplia cola en forma de aleta le permitía deslizarse con eficiencia aterradora. Su estructura entera era una obra maestra de hidrodinámica. Eres el que estaba esperando. La bestia había mordido el anzuelo. Con precisión implacable, Jack extendió sus enormes garras en forma de hoz y atrapó las fauces abiertas del mosasaurio, una garra en la mandíbula superior, otra en la inferior. El mosasaurio no esperaba un contraataque tan audaz. Se sacudió violentamente, tratando de cerrar sus mandíbulas, pero la fuerza de Jack era abrumadora. No solo no pudo morder, sino que ni siquiera podía moverse. Vamos a tierra. Las colosales alas de Jack se desplegaron. Con un poderoso batir, levantó su gigantesco cuerpo y con él, las casi 200 toneladas del mosasaurio directo hacia el cielo. ¡Boom! ¡Ban! ¡Ban! A medida que el mosasaurio ascendía, entró en pánico. Se retorcía y agitaba desesperado, como un pez fuera del agua. Sus aletas y su cola ancha se movían frenéticamente, haciendo que olas enormes azotaran la laguna. Pero frente a Jack, que ahora lo superaba en tamaño y poder, era como una hormiga luchando contra una montaña. No tenía escapatoria. ¡Boom! Con un rugido ensordecedor, Jack lanzó al mosasaurio al aire, luego lo estrelló contra la orilla. Si la batalla se hubiera dado en el agua, Jack podría haber estado en peligro. Incluso con la ventaja de tamaño, su falta de experiencia en combate acuático lo habría puesto en desventaja. Pero en el aire o en tierra, el mosasaurio estaba perdido.
Aprovechar las fortalezas, evitar las debilidades, engañar y golpear donde el enemigo es más vulnerable, ese era el método de Jack. No una pelea temeraria, sino una dominación táctica. Capítulo 22. Hagamos a los dinosaurios grandes otra vez. Rumble. El gigantesco mosasaurio que había caído en tierra seguía agitándose con violencia, su tamaño y poder destructivo hacían que el suelo se agrietara y se hundiera. Todo el núcleo central tembló bajo su fuerza, enviando vibraciones por toda el área. Cerca, dinosaurios como Gray y Rexy, que se encontraban no muy lejos, quedaron atónitos, paralizados ante el tamaño y la ferocidad del mosasaurio. Pero lo que más los sorprendió fue Jack, quien había logrado derribar a la bestia. Finalmente, el exhausto mosasaurio cesó su lucha. Ya no representaba una amenaza. Yacía tendido entre los escombros, completamente agotado e impotente, como un pez sobre la tabla de cortar. Roar. Solo entonces Jack descendió del cielo, lanzando un rugido atronador hacia la criatura debilitada. El mosasaurio, al borde de la muerte, ya no tenía fuerzas para luchar. Se sometió ante la abrumadora presencia de Jack y su imponente forma dracónica. Una vez que el mosasaurio mostró su rendición, Jack lo cargó de nuevo hasta las aguas de la laguna, dándole una segunda oportunidad de vivir. Aunque los mosasaurios respiran aire como las ballenas, pasar demasiado tiempo en tierra les resultaba fatal. Sus cuerpos, adaptados a la vida acuática, poseían huesos frágiles y degenerados, con enormes cavidades internas que los hacían extremadamente pesados. Sin la flotabilidad del agua, su propio peso los aplastaría. Para mostrar buena voluntad, Jack le ofreció al mosasaurio el cadáver de un brachiosaurio que había guardado. Hambriento, el monstruo comenzó a devorar la ofrenda de inmediato. De ahora en adelante, cada bocado de mi comida será tuyo. También te concedo la libertad. El océano más allá es mucho más vasto que este pequeño lago. Jack transmitió su mensaje con un profundo y resonante rugido. Como muchas otras criaturas cautivas, el mosasaurio había vivido confinado en esa estrecha laguna desde su nacimiento. Altas vallas eléctricas rodeaban las paredes del recinto, haciendo imposible escapar. No conocía más que el encierro, obligado a realizar espectáculos para el público humano. Pero ahora, esas barreras habían caído con la destrucción del sistema eléctrico de Jurassic World. La valla estaba caída. La laguna ahora se abría hacia el mar infinito. El mosasaurio respondió con un largo y profundo llamado, lleno de gratitud. Donde antes se había inclinado ante Jack por miedo, ahora lo hacía por respeto. Jack le había salvado la vida, lo había alimentado y, lo más importante, le había otorgado la libertad. Ahora, toda la Alianza Jurásica está reunida. Con un poderoso batir de alas, Jack se elevó nuevamente hacia el cielo. Lanzó un rugido imponente, convocando a las criaturas bajo su mando. El cielo se oscureció cuando los Quetzalcóatlus llegaron volando, seguidos por enjambres de pteranodones y dimorfodones, cuyas alas cubrieron el sol. En las aguas, el mosasaurio emergió con un enorme chapoteo, enviando olas en todas direcciones. En tierra, el retumbar de pasos se hizo sentir mientras los dinosaurios carnívoros grandes, medianos y pequeños corrían hacia el llamado. Entre ellos estaban la hembra Indominus, Gray, el Tyrannosaurus Rex, el Giganotosaurio, el Espinosaurio, el Tericinosaurio, el Allosaurio, el Carnotauro, el Velociraptor, el Dilophosaurio, e incluso los diminutos pero feroces Compsognathus. Screech. Hiss. Roar. Aquello no era una reunión cualquiera. Era el verdadero regreso de un rey dragón. Con una sola orden, un ejército de decenas de miles se reunió, leal, listo y feroz.
En los últimos días, había surgido cierta competencia interna dentro de la recién formada Alianza Jurásica, similar a las dinámicas de poder entre los Vengadores. Jack, el indiscutible líder de los dinosaurios, fue naturalmente coronado como el Rey Dragón Jurásico, ocupando el rango más alto. En segundo lugar estaba Gray, la hermana del Rey Dragón. Aunque aún joven y sin alcanzar su tamaño completo, como hembra de Indominus Rex, estaba destinada a ser la segunda depredadora terrestre más poderosa, justo detrás de Jack. Le seguían los 5 señores jurásicos: Mosasaurio, Giganotosaurio, Tiranosaurio, Quetzalcoatlus, Espinosaurio. Y luego, los 8 vasallos jurásicos: Tericinosaurio, Allosaurio, Carnotauro, Velociraptor, Diloposaurio, Compsognathus, Pteranodon, Dimorphodon. Con esto, la Alianza Jurásica quedaba oficialmente fundada, con un grito de guerra audaz y orgulloso. Hagamos a los dinosaurios grandes otra vez. Dean. Felicitaciones por completar Jurassic World. Puntos genéticos de bonificación más 2000. Una notificación repentina resonó en la mente de Jack, una alerta del sistema simulador. ¿Completado Jurassic World? Jack se detuvo, sorprendido. Luego, una oleada de datos y recuerdos inundó su conciencia, revelándole una verdad más profunda sobre su mundo. No era solo el mundo de Jurassic World. Era un vasto universo tejido a partir de innumerables películas de monstruos. El planeta de los simios, Rampage, la Gran Muralla, Megalodón, con la Isla Calavera, Godzilla. Uno tras otro, poderosos y extraños monstruos existían en ese extenso mundo. Los dinosaurios de Jurassic World eran solo el comienzo, el pueblo principiante. Allí fuera había seres como César, el líder simio hipercognitivo, el trío de bestias de Rampage, los monstruos Taotie de la Gran Muralla, el megalodón de las profundidades, e incluso los titanes colosales, con Godzilla y Ghidorah. No eran simples criaturas grandes. Eran titanes, de más de 100 metros de altura y que pesaban decenas, incluso cientos de miles de toneladas. Muchos poseían poderes sobrenaturales más allá de la fuerza física. Incluso con su poder actual, Jack seguía siendo diminuto, casi insignificante frente a esas bestias divinas. Interesante. Sonrió. Aceptó rápidamente esa nueva realidad y las mayores expectativas del futuro. El camino por delante sería aún más desafiante. Algún día evolucionaría hasta alcanzar un nivel capaz de rivalizar con los titanes o superarlos. Haría que el mundo entero presenciara el resurgir y la grandeza de los dinosaurios jurásicos. De vuelta al presente, los 2000 puntos genéticos recién obtenidos llegaron en el momento perfecto. Jack comenzó a mejorar las ramas genéticas restantes, las del pterosaurio, pachycephalosaurio y Parasaurolophus, una tras otra. Gen pterosaurio, vuelo de alas de dragón NV5 ha evolucionado a vuelo supersónico NV1, 0/1000. La durabilidad de las alas aumentó 5 veces. Velocidad máxima de vuelo, Mach 1, 1.224 km/h, punto. Gen pachycephalosaurio, cráneo grueso NV5 ha evolucionado a huesos de hierro NV1, 0/1000. La densidad y estructura ósea ahora rivalizan con el acero forjado. Jan Parasaurolophus, emisión sónica NV5 ha evolucionado a pulso sónico NV1, 0/1000. Las ondas sonoras de alta energía emitidas desde la boca se comprimen y lanzan a gran velocidad, formando devastadoras ondas de choque. Con las mejoras completas, Jack experimentó un salto de poder impresionante.
Su velocidad de vuelo ahora alcanzaba la del sonido. Su estructura ósea se había vuelto más dura que el acero. Y desde su boca podía liberar pulsos sónicos capaces de destrozar enemigos con pura fuerza. La evolución del rey dragón jurásico estaba lejos de terminar. Capítulo 23. George. Ahora que las amenazas internas habían sido resueltas y se había restablecido el orden, Jack estaba listo para expandirse hacia el exterior. Empecemos con la isla Sorna. Tras una breve consideración, Jack eligió Isla Sorna, la isla hermana de Isla Nublar, como su primer objetivo. Estaba cerca, era más grande, llevaba mucho tiempo abandonada por los humanos y estaba completamente deshabitada, lo que la convertía en un refugio ideal para los dinosaurios en el futuro. Después de dar algunas instrucciones a Gray, Jack se elevó hacia el oeste, dirigiéndose directamente a Isla Sorna. Más allá de Isla Nublar se extendía la vasta e interminable inmensidad del Océano Pacífico. Isla Nublar se encontraba a unos 200 kilómetros de la costa occidental de Costa Rica. Aislada del mundo, a menudo se la llamaba Isla Nublada debido a la persistente niebla que la cubría durante todo el año. Isla Sorna estaba ubicada aproximadamente a 140 kilómetros al oeste de Nublar. Pero para Jack, esa distancia solo le tomaría unos minutos recorrerla. Huff, huff, huff. A gran altura sobre el mar, Jack volaba por el cielo, acelerando constantemente desde su velocidad inicial de 100 kilómetros por hora. A medida que aumentaba su velocidad, también lo hacía la resistencia del aire. Su enorme cuerpo dracónico comenzó a temblar bajo la tensión. Jack sabía que al acercarse a la velocidad del sonido, el aire frente a él ya no podía fluir suavemente alrededor de su cuerpo. En cambio, se comprimía, generando una tremenda resistencia. Era la barrera del sonido. Si su cuerpo no fuera lo suficientemente resistente, se desgarraría en pleno vuelo, cayendo fuera de control como una cometa con la cuerda rota. Solo con suficiente fuerza física y momento podría atravesar esa barrera y alcanzar velocidad supersónica. Roar. Con un rugido ensordecedor, cada músculo y hueso del cuerpo de Jack crujió como una lluvia de petardos. Una oleada de poder puro estalló desde su interior. Sus enormes alas batieron con furia, desatando una tormenta debajo de él. El océano se agitó bajo su sombra, y las olas se alzaron como si respondieran a su llamado. Boom, boom. El aire comprimido frente a él finalmente cedió, estallando en ondas de choque que se extendieron desde su cabeza y su cola. Un estruendo atronador resonó en el cielo. Una explosión sónica. Jack había roto la barrera del sonido. Ahora volaba a la velocidad del sonido. Mientras tanto, en Isla Sorna, varios helicópteros Black Hawk flotaban sobre la densa jungla mientras un equipo de Monarch aterrizaba. Su misión, encontrar una ubicación adecuada para un nuevo puesto de observación que supervisara la actividad de los dinosaurios provenientes de Isla Nublar. Otra maldita isla, murmuró James Conrad, líder de campo de la operación. Como exoperativo de las Fuerzas Especiales de la Real Fuerza Aérea Británica, James había visto su cuota de lugares extraños. En 1973, lideró una expedición a la isla Calavera, en el Pacífico Sur. Aunque escapó con vida de aquel infierno y más tarde se unió a Monarch, el trauma de lo que vio allí nunca lo abandonó del todo. Y ahora, estaba de vuelta en otra isla remota, esta vez encargado de inspeccionar lo que sería el puesto 13. No era exactamente lo que había imaginado para su retiro. Ya tuve suficiente de islas, gruñó mientras escaneaba con cautela la línea de árboles. Relájate, dijo Weaver, su segunda al mando. Esto es solo una misión de reconocimiento. Isla Sorna está bastante tranquila últimamente. Ya no hay mucha actividad de dinosaurios aquí.
Y los de Nublar no pueden cruzar el canal. James no parecía convencido, pero asintió con un leve movimiento. Esperemos que siga así. Ella había sido periodista antibélica, comprometida a exponer las verdades ocultas del mundo a través de su lente. Cuando las noticias sobre la isla Calavera salieron a la luz, se unió a James en la expedición, decidida a descubrir qué había más allá de la niebla. Después de soportar innumerables penurias, logró escapar por poco y utilizó la experiencia para ganar un lugar dentro de Monarch. Ahora, tanto ella como James eran miembros fundamentales de la organización y ya habían sido testigos de la existencia de múltiples titanes monstruos que desafiaban toda lógica. James asintió en silencio. No tenía sentido quejarse, ya estaba allí. Todo lo que podía hacer era concentrarse en la misión y terminar rápido. Tras una inspección exhaustiva, el equipo confirmó la ubicación elegida para el puesto 13, justo en la costa este de Isla Sorna. Casi listo. Prepárense para volver, dijo James, secándose el sudor de la frente. Pero algo no encajaba. Tenía un presentimiento en el estómago. El equipo había explorado la isla durante horas, pero no habían visto una sola criatura viva, ni siquiera aves o insectos. Para una isla salvaje y exuberante como Sorna, ese silencio era antinatural. Ominoso. Aún así, el equipo comenzó a abordar los helicópteros Black Hawk, listos para regresar y reportar sus hallazgos. ¡Bam! De repente, una enorme roca voló por el aire y golpeó uno de los helicópteros justo cuando despegaba. El rotor se rompió limpiamente. ¡Boom! El helicóptero perdió el control y se estrelló contra la jungla, estallando en una explosión de fuego. El destino de la tripulación era incierto. ¡Dios mío! ¿Qué fue eso?, exclamó Weaver, con los ojos muy abiertos. James se quedó helado. Su expresión cambió de inmediato al mirar hacia la línea de árboles. Parecía haber visto un fantasma. ¿Un King Kong blanco?, murmuró con la voz temblorosa. «King Kong», repitió Weaver, atónita. ¿No se supone que está en la isla Calavera? ¿Cómo podría estar aquí? Pero antes de que alguien pudiera responder, una figura colosal emergió del bosque, un gorila albino gigantesco, de músculos marcados y fuerza abrumadora. Medía casi 12 metros de altura y pesaba más de 9 toneladas. ¡Oh! La bestia se irguió, golpeándose el pecho con fuerza suficiente para hacer temblar la tierra, dejando escapar un rugido atronador que resonó por toda la isla. «No es Kong», murmuró James con expresión sombría, entrecerrando los ojos. «Es George el gorila albino. Uno de los 3 monstruos que arrasaron Chicago el año pasado». Capítulo 24. Furia desatada. Un gigantesco lobo saltó, y al extender sus patas, desplegó unas membranosas alas, como una monstruosa ardilla voladora, que le permitieron planear por el aire. Se lanzó directo hacia el helicóptero Black Hawk 2 justo cuando éste se aproximaba para realizar un rescate. ¡Tu! La tripulación del Black Hawk 2 abrió fuego de inmediato con la ametralladora pesada M134 montada en la compuerta, desatando una lluvia de balas sobre la bestia. Pero los proyectiles apenas arañaron su gruesa y rugosa piel. En lugar de herirla, el ataque solo enfureció más a la criatura. En un instante, las púas del cuerpo del lobo salieron disparadas como flechas, atravesando tanto a la tripulación como al blindaje del helicóptero, dejándolos perforados como erizos. Momentos después, la aeronave destrozada cayó en picada. Airwolf Ralph. Desde el último helicóptero, el Black Hawk 1, el rostro de Weaver se tornó pálido al reconocer al aterrador lobo volador. El miedo quebró su voz. «Retirada. Ahora».
James, piloteando el Black Hawk One personalmente, tiró de los controles, elevándose rápidamente antes de girar hacia la costa oriental. Exhaló aliviado al ver que el gorila albino y el lobo volador no los perseguían. ¡Boom! Justo cuando el helicóptero alcanzó la orilla, el mar en calma debajo de ellos estalló. Una boca colosal, lo bastante grande como para tragarse el helicóptero entero, emergió del agua. Un cocodrilo gigantesco, incluso más grande que el gorila albino y el lobo volador juntos, salió de las olas. Medía 68,5 metros de largo, 18,5 metros de alto, tan alto como un edificio de 6 pisos, y pesaba más de 150 toneladas. Cocodrilo gigante Lizzie. El corazón de Weaver se hundió. Liz era la más grande y aterradora de las tres bestias mutadas. Su grueso y acorazado cuerpo la hacía prácticamente invulnerable a las balas o la artillería. Incluso los tanques eran como juguetes ante ella. La razón era evidente: George, el gorila albino, y Ralph, el lobo volador, solo habían estado expuestos al vapor del agente biogenético, por lo que sus mutaciones eran limitadas. Pero Liz se había tragado una botella entera del suero de un solo trago. Su mutación era mucho más extrema. Crunch. Las mandíbulas del cocodrilo se cerraron sobre la cola del helicóptero, arrancándolo del cielo. «Vamos a caer. Prepárense para el impacto», gritó James, con el pánico en la garganta. La escena le resultaba demasiado familiar. La primera vez que se habían estrellado en la isla Calavera, había sido King Kong quien los había derribado. Había sobrevivido entonces, pero ¿sobreviviría esta vez? Con un estruendo ensordecedor, el Black Hawk 1 se estrelló contra la costa. Afortunadamente, el mar amortiguó el impacto, salvando a James y Weaver de una muerte inmediata. Aún así, el agua comenzó a inundar el fuselaje dañado. Ambos lucharon por desabrochar sus cinturones y forzaron la salida. Jadeando, rompieron la superficie y respiraron el aire salado. Sin embargo, al hacerlo, se encontraron frente a Lizzie, el gigantesco cocodrilo que se alzaba sobre ellos como una montaña viviente. Sus enormes fauces manchadas de sangre y sus colmillos irregulares se cernían amenazantes. Ante semejante monstruo, eran como simples hormigas frente a un titán. Roar. Justo cuando creyeron que todo había terminado, un ensordecedor estallido sónico retumbó en el cielo como un trueno. Un instante después, otro rugido aún más fuerte cortó el aire, sacudiendo el mar y el cielo. El estruendo generó una onda expansiva que agitó el agua en violentas olas. ¡Bas! Incluso desde la distancia, el sonido los abrumó. James y Weaver sintieron que los tímpanos les dolían y la vista se les nublaba. Aturdidos y desorientados, casi se desmayaron. ¡Ah!, rugió Liz de dolor, sacudiendo su inmensa cabeza. El rugido la había tomado por sorpresa. Abandonó a los humanos y giró su cuerpo hacia el origen del sonido. Eso es. Al recuperar la vista, James y Weaver miraron hacia arriba. Un colosal dragón de 4 patas descendía a una velocidad vertiginosa, con alas de más de 100 metros de envergadura que oscurecían el cielo sobre la isla Sorna. El batir de sus alas desató vientos huracanados que azotaron la costa. Es el Indominus Rex macho de Isla Nublar Miraluz. Ambos agentes exclamaron al unísono, reconociendo al instante a la bestia. No esperaban encontrarlo tan pronto. Comparado con los datos del informe previo a su misión, Miraluz había crecido y mucho. Y el hecho de que pudiera romper la barrera del sonido era simplemente aterrador. Mientras los vientos rugían y las olas se elevaban, las tres bestias mutadas Lizzie, Ralph y George lanzaron furiosos rugidos al unísono. Para ellas,
Isla Sorna era su dominio. Y aquel dragón era un intruso. ¿Bestias gigantes? Estas tres me resultan familiares. Jack, que sobrevolaba la isla para investigar la actividad extraña que había sentido a través de la telepatía, observó la escena. Apenas se acercó a la costa, distinguió el alboroto. Un gorila albino, un lobo volador y un cocodrilo gigante. ¿Son los monstruos de la película Rampage pero son reales? En Sorna, murmuró Jack. Bueno, qué perfecto. No estaba allí solo por curiosidad. Jack cazaba criaturas poderosas para recolectar puntos genéticos, algo que los animales normales no podían ofrecer. Solo las bestias exóticas y mutadas valían el esfuerzo. Y estas tres eran cofres andantes de ADN. Objetivos jugosos, sonrió Jack. Empecemos. Con un chillido agudo, fijó la mirada en George, el más pequeño de los tres. Sus enormes alas se plegaron y descendió en picada como un meteorito, proyectando una sombra aterradora sobre el gorila. George, sin retroceder, tomó una roca enorme, la misma que había lanzado al helicóptero, y la arrojó con toda su fuerza hacia la cabeza del dragón. Jack ni se inmutó. Crack. La roca se hizo añicos al impactar, esparciendo fragmentos por todas partes. Pero Jack, con su cráneo reforzado por los genes de Pachycephalosaurio, permaneció intacto. Ni un rasguño. Lo miró fríamente. Muere. En el siguiente instante, las garras en forma de guadañas de acero de sus antebrazos se movieron con velocidad devastadora, impulsadas por la fuerza de su descenso. Como relámpagos, cortaron directo hacia el cuello de George, apuntando a su cabeza. Golpe torbellino relámpago. ¡Puff! Fue como cortar una fruta con una hoja afilada. La sangre brotó en una violenta lluvia, como el jugo de un melón destrozado. Un momento antes, el gorila albino George rugía con furia, vivo, imponente. Al siguiente, su cabeza se separó limpiamente de los hombros y su cuerpo cayó sin vida al suelo. El cadáver decapitado se desplomó con un estruendo sordo. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes, únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 25. Rico. Has cazado un gorila de espalda plateada mutante, bestia exótica, y has obtenido 1000 puntos genéticos. Análisis genético detectado. Gen de gorila de espalda plateada, densidad muscular nivel 1. Gen de tiburón, crecimiento ilimitado nivel 1. Gen de ballena azul, crecimiento de alta velocidad nivel 1. Gen de escarabajo, poder explosivo centuplicado nivel 1. 1000 puntos genéticos. Como era de esperarse de una bestia tan exótica, ofrecía una recompensa genética sustancial. Lo que realmente sorprendió a Jack fue que, después de acabar con el gorila albino George, pudo extraer 4 genes animales distintos de su cuerpo. Se había mutado a causa de drogas genéticas bioquímicas. En la película Rampage, la alteración genética se lograba usando CRISPR, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas, una tecnología de edición genética capaz de recortar, cortar, reemplazar o insertar secuencias en el ADN. En este universo, los humanos habían combinado rasgos sobresalientes de varios animales, como el crecimiento regenerativo ilimitado de los tiburones, el desarrollo rápido de las ballenas azules, la fuerza explosiva de los escarabajos, la velocidad de los guepardos, las espinas defensivas de los puercoespines y las membranas planeadoras de las ardillas voladoras, para desarrollar drogas de mejora bioquímica con composiciones genéticas diversas. La versión que mutó a George combinaba genes de tiburón, ballena azul y escarabajo. Así, después de que Jack lo derrotara, esos mismos genes fueron extraídos.
Ya poseía las habilidades de crecimiento ilimitado del tiburón y crecimiento de alta velocidad de la ballena, por lo que eran redundantes. Sin embargo, la densidad muscular del gorila y el poder explosivo centuplicado del escarabajo eran valiosos. Aún así, no era momento de absorber nuevas habilidades. Movámonos, mientras todavía se están peleando. Con Jack atrayendo la atención de las bestias, James y Weaver aprovecharon para escapar, huyendo del brutal campo de batalla. Quedarse significaba una muerte segura. Cualquiera de esas colosales criaturas podría aplastarlos accidentalmente como a hormigas. Roar. De pronto, el lobo volador Ralph se lanzó hacia adelante con una velocidad felina. En un instante, saltó y se abalanzó sobre Jack, abriendo sus fauces. ¡Crack! La mordida feroz de Ralph impactó, pero en lugar de atravesar carne, sus dientes se rompieron como si hubiera mordido hierro sólido. Las escamas de Jack eran impenetrables. Al darse cuenta de su fracaso, Ralph extendió rápidamente sus extremidades, desplegando sus membranas como un planeador. Se elevó al cielo, intentando huir del peligro. ¿Intentas escapar? Ni lo sueñes. Jack se impulsó con las patas traseras, extendiendo sus alas con fuerza. Su enorme cuerpo dracónico se elevó y sus garras afiladas atraparon las patas traseras de Ralph. Roar. Preso del pánico, Ralph giró en el aire, tensando sus músculos mientras lanzaba una andanada de espinas afiladas desde su espalda y cola como misiles. Estos proyectiles podían perforar el blindaje de un helicóptero, pero apenas rebotaron en las escamas de Jack, dejando ligeros arañazos. Con un tirón violento, Jack arrastró a Ralph desde el cielo. El cuerpo más pequeño del lobo se estrelló contra el suelo. En un solo movimiento fluido, Jack descendió, cayendo con todo su peso. Como un meteorito que se estrella. ¡Boom! Más de 500 toneladas de presión explotaron sobre la cabeza de Ralph. Su cráneo se hizo trizas al instante y sangre y masa cerebral salpicaron la tierra. El lobo volador murió en el acto. Has cazado un lobo gris mutante, bestia exótica, y has obtenido 3000 puntos genéticos. Análisis genético detectado, gen de lobo gris, aumento de resistencia nivel 1. Gen de tiburón, crecimiento ilimitado nivel 1. Gen de ballena azul, crecimiento de alta velocidad nivel 1. Gen de guepardo, movimiento de alta velocidad nivel 1. Gen de puercoespín, proyección de espinas nivel 1. Gen de ardilla voladora, membrana planeadora nivel 1. En comparación con el gorila albino, el lobo volador Ralph había fusionado más genes animales y otorgó incluso más puntos genéticos. El lugar donde Jack lo aplastó estaba peligrosamente cerca de James y Weaver, tan cerca que casi fueron reducidos a pulpa. Antes de que pudieran siquiera respirar, Jack ya había hundido la cabeza de Ralph contra el suelo. Una mezcla espesa de sangre y cerebro se esparció por la costa de la isla Zona como pintura derramada. James y Weaver quedaron empapados en el líquido fétido, con el rostro goteando de horror. Ah. En ese momento, la lenta pero gigantesca cocodrila Lizzie finalmente se acercó a Jack. Frente a esa bestia reptiliana, aún más grande que él, Jack sintió un destello de interés. No solo era enorme, también poseía un poder ofensivo y defensivo descomunal. Sus fauces podían aplastar un tanque. Sus gruesas escamas óseas la hacían casi inmune al armamento humano convencional. Derribarla no sería fácil. ¡Boom! A pesar de su cuerpo torpe, Liz giró bruscamente. Su enorme cola azotó el aire, lanzando su cuerpo hacia adelante como un resorte. ¡Qué poder explosivo!
Jack percibió de inmediato la ráfaga de viento que se aproximaba. Las fauces del cocodrilo se abrieron de par en par, lanzándose directamente hacia su cuello. Si esas mandíbulas se cerraban, y Liz lo seguía con un giro mortal, el resultado sería catastrófico. Pero Jack fue más rápido. Gracias a su percepción telepática, había previsto el ataque. Levantó ambas extremidades delanteras y atrapó las mandíbulas del cocodrilo, deteniéndolas a mitad de camino. Luego, con una fuerza violenta, comenzó a forzarlas hacia afuera. Rompe mandíbulas de King Kong. Cacacaca. Los músculos de sus extremidades se tensaron como cables de acero. A medida que la presión aumentaba, las mandíbulas del cocodrilo crujían ominosamente. El hueso y el cartílago comenzaron a ceder. Liz, al sentir el peligro, se agitó desesperadamente, pero ya era demasiado tarde. Jack siguió tirando hasta que las comisuras de la boca se desgarraron y la bestia ya no pudo cerrarla. ¡Gra! Liz rugió de dolor y atacó con furia, impulsada por el sufrimiento. Con un rápido movimiento de su cola, se lanzó de nuevo, atacando como una bestia desesperada. Jack giró su cuerpo con una agilidad sorprendente. Se deslizó con un movimiento serpentino, esquivando fácilmente la embestida del cocodrilo. Era la velocidad y reflejos otorgados por el gen avanzado del velociraptor. ¡Boom! El gigantesco cuerpo de Liz falló su objetivo y cayó pesadamente al suelo, levantando una nube de tierra. En ese instante, Jack se estabilizó y se colocó detrás de la bestia. Atrapó la gruesa cola del cocodrilo con ambas garras y, con un rugido, levantó al monstruo. Hulk Smash. ¡Ban! 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 Sosteniendo la cola como un arma, Jack giró y estrelló al reptil repetidamente contra el suelo. Cada impacto abría cráteres y fracturas que se extendían como telarañas. Arena, polvo y fragmentos de roca volaron por el aire, cubriendo la zona con una nube ensordecedora. Jack usó esta táctica brutal porque las escamas de Liz eran casi impenetrables, incluso para él. Atacar desde fuera era ineficiente, así que optó por destruirla desde dentro, usando las ondas de choque de los impactos para destrozar su esqueleto interno. Cuanto más grande la criatura, mayor el daño del trauma interno. Tras más de 10 golpes demoledores, el terreno a su alrededor parecía un campo de batalla craterizado. Liz quedó completamente inconsciente. Sus huesos pulverizados, su cuerpo colapsado inerte y roto. Ahora no era más que un gigantesco trozo de carne esperando ser devorado. Capítulo 26, Poción de Furia. ¿Qué? James y Weaver, atrapados en medio del caos, cayeron al suelo, demasiado aterrados para moverse. Estaban empapados en la sangre y los restos cerebrales del lobo volador, Ralph. Peor aún, habían escapado por poco de ser aplastados varias veces cuando Jack usó al enorme cocodrilo, Liz, como si fuera un trapo. Por algún milagro, sobrevivieron. Parecía irreal. Aún más asombroso fue el combate que acababan de presenciar. Miraluz había enfrentado solo a las 3 bestias enloquecidas y había ganado con una facilidad aterradora. Su fuerza era abrumadora. Esas mismas criaturas habían diezmado las fuerzas estadounidenses y sembrado el pánico en Chicago, y ahora yacían muertas, como simples presas en manos de Miraluz. Esta es dura. Aún respira, murmuró Jack, observando el cuerpo convulsionante de Liz, el gigantesco cocodrilo. Arrastró con calma la forma maltrecha de la bestia hasta el borde de un profundo foso y la volteó, dejando al descubierto su pálido vientre. Rip. Sin dudarlo, hundió sus garras de acero en el abdomen del animal. Con un solo tirón,
abrió el vientre, desparramando vísceras humeantes y un torrente de sangre sobre la tierra. Esta vez, sin importar cuán fuerte fuera la fuerza vital de Liz, se extinguió como una vela en medio de un huracán. Silencio. Ningún movimiento más. Has cazado a un caimán mutante americano, bestia exótica, y obtenido 10.000 puntos genéticos. Análisis genético completo. Rasgos extraídos: gen de caimán, armadura ósea, NV1, gen de tiburón, crecimiento ilimitado, NV1, gen de ballena azul, crecimiento de alta velocidad, NV1, gen de jabalí salvaje, colmillos gigantes, NV1, gen de ratón espinoso africano, regeneración rápida, NV1. Premio gordo. Derrotar a las 3 bestias le había otorgado a Jack 14.000 puntos genéticos. Un bono inesperado pero bienvenido. Dean. Misión Furia completada. Recompensa: 3 por poción de furia. Poción de furia, suero genéticamente diseñado inspirado en la película Rampage. Fusiona múltiples genes animales para provocar mutaciones poderosas en las criaturas objetivo. Otra notificación resonó en su mente. ¿Poción de furia? Jack arqueó una ceja. Esto sí que era valioso. No para Elia poseía una vasta biblioteca genética, pero para los dinosaurios de la Alianza Jurásica era un tesoro. Estas pociones podían ayudarlos a evolucionar, combinando múltiples rasgos animales como las 3 bestias mutantes. ¿Humanos? Solo ahora, mientras el humo se disipaba y el campo de batalla se calmaba, Jack notó a James y Weaver tendidos cerca. Ni siquiera los había registrado durante la pelea, como quien ignora a las hormigas bajo sus pies. Ahora temblaban, destruidos por el terror. Le resultaban vagamente familiares. ¿Espera, no se supone que esos son Loki y la Capitana Marvel? El pensamiento cruzó su mente como un fallo en la realidad. ¿No me digas que este mundo también está vinculado al universo Marvel? Sería una locura. Pero al mirar más de cerca, comprendió la verdad: eran simples humanos. Civiles comunes, paralizados por el miedo desde que comenzó la batalla. Cerca, los restos de un helicóptero Black Hawk humeaban. Su fuselaje mostraba un emblema con forma de embudo y una palabra grabada: Monarch. La organización sombría que metía sus manos en cada evento Kaiju registrado. Jack finalmente los reconoció: esos 2 humanos eran agentes de la organización Manarch del Monsterverse. ¿Qué hacían agentes de Manarch en la isla Sorna? ¿Seguían a las 3 bestias enloquecidas? ¿O lo estaban rastreando a él y a los dinosaurios jurásicos? Fuera cual fuera su propósito, Jack no le dio importancia. No tenía intención de permitir que los humanos espiaran su territorio, y eso incluía a la llamada organización Manarch. ¿Cómo puedes dormir tranquilo con alguien acostado junto a tu cama? Ese viejo dicho resonó en su mente. James y Weaver apenas lograron salir de los escombros, aturdidos y cubiertos de polvo. Pero un escalofrío recorrió sus espaldas. Alzaron la vista y vieron los ojos rojos ardientes de Miraluz fijos en ellos. Un instante después, un pie gigantesco, como la extremidad de un titán metálico, descendió desde el cielo. Cayó con una fuerza imparable, aplastando sus vidas con la facilidad de quien pisa insectos. Con esa pequeña amenaza eliminada, Jack se concentró en limpiar el campo de batalla. Arrastró los cuerpos de las 3 bestias mutantes y comenzó a devorarlos. Has consumido carne de cocodrilo mutante. Puntos genéticos +1. Como esperaba, la carne mutada de esas criaturas otorgaba más puntos de lo habitual. Planeaba llevar el resto a la isla Nublar para consumirlo más tarde, no había motivo para desperdiciar buen material.
Mientras devoraba la carne cruda y bebía su sangre, Jack revisó los genes obtenidos. El más notable provenía de su primera presa, el gorila albino George. El más útil. Gen de gorila plateado, densidad muscular, NV1. Este rasgo aumentaba el peso y la compactación de las fibras musculares. Cuanto más densos los músculos, más duros se volvían, hasta rivalizar con el acero. Con este gen, el cuerpo de Jack podía resistir balas y soportar explosiones directas. Con su piel y huesos ya reforzados, su transformación avanzaba rápido. Ahora su cuerpo poseía piel revestida de acero y huesos endurecidos como metal, por lo que sus músculos no podían quedarse atrás. Si lograba que su densidad muscular igualara la fuerza del acero, su cuerpo trascendería las limitaciones de la carne y la sangre, dejando atrás la fragilidad de la vida basada en carbono. Como un tanque viviente, piel, músculo y hueso formarían 3 capas de armadura compuesta. Su defensa alcanzaría el extremo absoluto. El gen de escarabajo poder explosivo 100 veces, NV1, era un cambio total. A pesar de su pequeño tamaño, los escarabajos pueden levantar más de 100 veces su peso. Esa fuerza proviene de sus complejos tejidos musculares, fibras densamente entrelazadas con un potencial explosivo impresionante. Combinado con el gen del gorila plateado, densidad muscular, NV1, la sinergia era clara. Ambos mejoraban su musculatura, otorgándole no solo fuerza bruta, sino también resistencia al daño. Jack no tenía intención de desaprovecharlos. Luego venían los genes del lobo volador Ralph. El más valioso era el gen del lobo gris, aumento de resistencia, NV1. Este fortalecía órganos internos clave, corazón, pulmones, hígado y riñones. El corazón y los pulmones mejoraban la circulación y el flujo de oxígeno, permitiendo que su cuerpo funcionara por más tiempo sin fatiga. El hígado y los riñones aumentaban la eficiencia metabólica, reduciendo el desgaste durante los combates prolongados. El resultado, una resistencia y una capacidad de combate sostenida mucho mayores. Finalmente, del gigantesco cocodrilo Lisi, el más destacado era el gen del ratón espinoso africano, regeneración rápida, NV1. Este increíble rasgo permitía a la criatura desprender grandes porciones de piel para escapar de los depredadores, como un gecko que sacrifica su cola. Pero lo verdaderamente asombroso era su regeneración, el tejido perdido incluidas glándulas, folículos e incluso cartílago crecía rápidamente, dejando casi ninguna cicatriz. Jack estaba impresionado. Estos genes reforzaban sus debilidades, fuerza muscular, resistencia interna y recuperación. Lo acercaban más a su meta final. Convertirse en un guerrero hexagonal, equilibrado en todos los atributos. Fuerza, defensa, constitución, agilidad e inteligencia. Refinar piel, carne, tendones, huesos y órganos. Dominar combate cuerpo a cuerpo, a distancia y de apoyo. Gobernar tierra, aire y mar. Solo una criatura que sobresaliera en todo podría ser llamada la forma de vida definitiva. Fusión. Tras devorar la carne de las bestias y saciar su sed con su sangre, Jack inició el proceso de integración. Uno a uno, fusionó los genes seleccionados en su cuerpo. Luego gastó puntos genéticos para mejorarlos, forzando a su fisiología a dar otro salto evolutivo gigantesco. Su cuerpo chispeó con energía. Una nueva evolución había comenzado. Capítulo 27. Avance. El gen de gorila de espalda plateada densidad muscular LV5 ha avanzado a músculo de acero LV1, 0 diagonal 1000. Densidad muscular X5, fuerza semejante al acero. El gen de escarabajo poder explosivo centuplicado LV5 ha mejorado a poder explosivo 1000 veces LV1, 0 diagonal 1000.
Potencia de estallido hasta 1000 veces el peso corporal. El gen del lobo gris mejora de resistencia LV5 ha evolucionado a mejora de órganos internos LV1, 0/1000. Incrementa la fuerza de los órganos, mejora la vitalidad, retrasa el envejecimiento y otorga inmunidad a los venenos. El gen de rata espinosa africana curación rápida LV5 ha mejorado a regeneración de alta velocidad LV1, 0/1000. Curación 5 veces más rápida, regenera extremidades y órganos. Nadie sabía cuánto duró el proceso de fusión, pero finalmente la integración de los múltiples genes animales llegó a su fin. Roar. Jack abrió los ojos y lanzó un rugido atronador que envió una onda expansiva a través de la costa de la isla Sorna. El dolor ardiente en sus músculos, órganos y cada parte de su cuerpo fue desvaneciéndose poco a poco. Abrir panel de datos. Edad, 10 meses. Especie, Indominus rex, macho. Nivel de vida, exótico. Datos físicos, longitud, 30 metros, altura, 15 metros, peso, 1000 toneladas. Genes fusionados, gorila de espalda plateada, escarabajo, lobo gris, rata espinosa africana. Habilidades genéticas, músculo de acero LV1, poder explosivo 1000 veces LV1, mejora de órganos internos LV1, regeneración de alta velocidad LV1. Puntos genéticos, 11.300. Como era de esperar, aunque su tamaño permanecía igual, el peso de Jack se había duplicado, superando las 1000 toneladas debido al enorme aumento en la densidad muscular. Con la habilidad de poder explosivo 1000 veces, podía liberar hasta 1.000.000 de toneladas de fuerza en un solo instante. Sus órganos internos se habían vuelto increíblemente poderosos, el corazón bombeaba sangre con mayor eficiencia, el hígado segregaba compuestos vitales, el vaso facilitaba la transformación de energía, los pulmones procesaban el oxígeno a mayor capacidad y los riñones regulaban el agua y las toxinas con más eficacia. Estos órganos no solo eran más fuertes, sino también altamente resistentes a condiciones anormales. Gracias a su habilidad de regeneración de alta velocidad, mientras su cuerpo no fuera destruido por completo, podía recuperarse de casi cualquier herida, regenerando tejidos, órganos e incluso extremidades a gran velocidad. Hasta ahora, Jack había fusionado genes de 18 animales distintos. Gestionarlos uno por uno era demasiado complejo, así que los clasificó en dos tipos, genes principales y genes secundarios. Los genes principales mejoraban su estructura física, forma corporal, piel, músculos, huesos, órganos, dientes, garras, cuernos, alas y cola. Casi cada parte de su cuerpo estaba cubierta. Los genes secundarios aportaban habilidades de apoyo, movimiento a gran velocidad, crecimiento acelerado, camuflaje fantasma, invisibilidad multibanda, percepción telepática, ataques sónicos y, por supuesto, regeneración a alta velocidad. Juntos lo convertían en una fuerza biológica completa y aterradora. Por ahora, la prioridad de Jack seguía siendo fortalecer los genes principales, ya que eran la base de su poder. Asignó sus puntos genéticos restantes a crecimiento infinito LV1, 0/1000, impulsando la evolución de su forma física un paso más allá. El gen de Brachiosaurio crecimiento ilimitado LV1 ha avanzado a LV2, longitud corporal aumentada a 40 metros, peso alcanzó 2000 toneladas. El gen de Brachiosaurio crecimiento ilimitado LV2 ha avanzado a LV3, longitud corporal aumentada a 50 metros, peso alcanzó 5000 toneladas. El cuerpo de Jack volvió a expandirse. Cada parte de él experimentó otro estallido de crecimiento. Finalmente, su longitud alcanzó los 50 metros, su altura superó los 25 más alto que un edificio de 7 pisos y su peso se elevó hasta 5000 toneladas, rivalizando con el de un destructor convencional. Subir solo 2 niveles de crecimiento ilimitado le costó 6000 puntos genéticos.
Con los 5.000 puntos restantes, Jack reforzó las siguientes habilidades. Armadura de acero, aumentó la durabilidad de su piel. Músculo de hierro, duplicó la fuerza de sus ya formidables músculos. Cráneo de cobre y huesos de hierro, reforzó su esqueleto para resistir presiones extremas. Dientes de tiburón de acero, otorgaron a sus mandíbulas un poder de corte inigualable. Garras de hoz de acero, afilaron y fortalecieron sus garras para una capacidad letal de corte. Estas mejoras incrementaron enormemente sus capacidades ofensivas y defensivas. Tras casi agotar sus puntos genéticos, Jack regresó a la realidad y reanudó la patrulla por la isla. Descubrió rápidamente que el lugar estaba casi desierto, la mayoría de las criaturas habían sido aniquiladas por las 3 bestias violentas que había enfrentado antes. Aún así, el entorno ecológico general de la isla Sorna permanecía en gran parte intacto. Desde el desastre de Jurassic Park en 1993, la isla había sido abandonada por los humanos. Con el paso de las décadas, su ecosistema se estabilizó de forma natural, convirtiéndola en un hábitat ideal para los dinosaurios. Jack ya consideraba hacer de Sorna su base secundaria. Planeaba trasladar más dinosaurios aquí poco a poco con el tiempo. Es casi hora. Al caer el anochecer, Jack no se quedó más. Desplegó un par de gigantescas alas de dragón, cada una con una envergadura de 150 metros, y se impulsó al cielo con un poderoso aleteo. Cargando los cadáveres de las 3 bestias, se alejó de la isla, regresando a Isla Nublar. Castillo Bravo, Bermudas, cuartel general de Monarch. A medida que más monstruos comenzaban a aparecer por todo el mundo, Monarch ya no podía permanecer oculta en las sombras. Dio un paso al frente en el escenario global, atrayendo atención y una enorme responsabilidad. Para enfrentar estos desafíos, Monarch había establecido fuerzas militares independientes, libres de la autoridad de cualquier nación. En ese momento, el cuartel general de la organización estaba en completo caos. Según los últimos datos, informó con urgencia un científico principal, desde que César lideró el levantamiento de los simios hace 2 años, y el fármaco genético ALZ-113 desarrollado por la empresa biotecnológica Janssen de San Francisco se filtró, una nueva cepa viral se ha estado propagando rápidamente. Este virus, ahora conocido como gripe simia, es altamente contagioso. Promueve el desarrollo intelectual avanzado en simios, pero resulta devastador para los humanos. Los infectados sufren graves síntomas respiratorios y gastrointestinales, y la tasa de supervivencia es de solo 1 en 500. Desde esta mañana, las muertes globales por la gripe simia han superado los 1.000 millones. Las naciones de todo el mundo han impuesto políticas estrictas de contención y están destinando recursos al desarrollo de una vacuna. La sala quedó en silencio ante las sombrías estadísticas. Momentos después, otro oficial informó con gravedad. Acabamos de recibir información del puesto de avanzada número 10 en la montaña Gogu, China. Según registros antiguos y escaneos actuales, la bestia mítica Taotie reencarna cada pocos años y cada vez aparece más grande y poderosa que antes. Los soldados Taotie en esta reencarnación miden más de 10 metros de largo y su piel es tan dura como el acero. Su antigua debilidad, la inmovilidad cerca de imanes, ha desaparecido. La única vulnerabilidad restante es un punto blando bajo las axilas, específicamente en los ojos ubicados allí. Las balas convencionales apenas surten efecto a menos que impacten ese punto exacto. En cuanto al rey bestia Taotie, su paradero actual sigue siendo desconocido. Sabemos que posee una inteligencia extraordinaria y nunca se ha mostrado directamente. Opera desde las sombras, generando más soldados bestia y reubicando su guarida a voluntad. Hasta ahora, todos los intentos por localizarlo han fracasado. El número de soldados Taotie ha superado los 100.000. Se han extendido desde las regiones al norte de la Gran Muralla en China hasta Asia Central y del Norte, causando millones de víctimas humanas.
Además, añadió con tono sombrío otro analista, desde que se alteró la termoclina en las profundidades de la fosa de las Marianas, nuestros puestos del Pacífico han detectado un aumento en la actividad marina prehistórica. Se han avistado grandes cantidades de megalodones y otros depredadores marinos gigantes. Varios barcos que cruzaban la región fueron atacados, provocando una gran pérdida de vidas y bienes. Según nuestro análisis actual, la fosa de las Marianas podría funcionar como una puerta de entrada hacia un mundo interior. Es probable que estos monstruos marinos prehistóricos provengan de allí y estén cruzando hacia el mundo de la superficie. Capítulo 28. Se establece un equipo especial. Mannerk tenía como función principal la investigación y monitoreo de criaturas anómalas y entidades no identificadas clasificadas como bestias extrañas o titanes. También coordinaba unidades de respuesta especializadas en escenarios donde dichas entidades representaban una amenaza creíble para la supervivencia humana. Estos equipos cooperaban con agencias gubernamentales y fuerzas militares nacionales para neutralizar las amenazas mediante evaluaciones situacionales precisas. Sin embargo, existía un protocolo alternativo para los casos en que la erradicación resultara inviable. En tales circunstancias, la organización adoptaba una postura estratégica orientada al confinamiento y la posible coexistencia, siempre que no comprometiera la estabilidad ecológica o humana. Godzilla era el ejemplo más claro de esa estrategia adaptativa. Ante el aumento de informes de inteligencia sobre actividad kaiju emergente en puntos críticos del planeta, el Dr. Ichiro Serizawa, descendiente del renombrado Dr. Eiji Serizawa, se sentía cada vez más abrumado por el peso de la precaria posición de la humanidad. Exhaló lentamente, mientras las implicaciones de los datos caían sobre él como una losa. La humanidad, parecía, se encontraba al borde de la represalia ecológica. Guiado por la filosofía de su padre, el Dr. Serizawa se aferraba al principio de que la naturaleza mantiene sus propios mecanismos de equilibrio, un concepto encapsulado en la hipótesis Gaia. Dentro de este marco, la Tierra era vista como un organismo único y autorregulado, su núcleo como el corazón, el magma como su fluido circulatorio, la litosfera como su estructura ósea y la atmósfera como su piel. Aunque los humanos se consideraban la especie dominante, Serizawa sostenía que, en realidad, la humanidad se asemejaba más a un parásito que se alimenta de los sistemas finitos del planeta. Si esa presencia parasitaria alteraba la estabilidad del planeta, se produciría una respuesta inmunológica. La aparición de kaijus y otros titanes podría ser el síntoma de esa respuesta inmune, correctivos biológicos ante el desequilibrio provocado por el hombre. Tal vez, pensó Serizawa con pesar, había llegado el turno de la humanidad de ser juzgada. Dr. Serizawa, hemos perdido contacto con el equipo destacado en la isla Sorna, anunció Vivian, su asistente, entrando con urgencia. ¿Qué ocurrió?, preguntó Serizawa, anticipando lo peor. Según la telemetría satelital, el equipo fue atacado por 3 colosos no identificados. Posteriormente, Miraluz, enviado desde la isla Nublar, intervino y neutralizó a los 3 hostiles, informó con tono profesional. ¿3 bestias enloquecidas? ¿Estaban ocultas en la isla Sorna todo este tiempo? ¿Y dices que Miraluz las eliminó él solo? La sorpresa inicial de Serizawa dio paso a la incredulidad. Las mismas criaturas que habían devastado Chicago fueron aniquiladas por una sola entidad. Las implicaciones eran profundas. Miraluz había alcanzado un nivel de letalidad sin precedentes. En ese momento, 2 figuras adicionales entraron al centro de operaciones, el Dr. Houston Brooks y la Dra. Len Shawn, coautores de la teoría de la Tierra hueca. Como miembros fundadores de Mannerk, ambos habían participado en la expedición de 1973 a la isla Calavera junto a James Conrad y Mason Weaver. Su colaboración a lo largo de los años se había convertido en una sólida alianza personal y profesional, y ahora ocupaban altos cargos dentro de la organización. La noticia de la muerte del equipo les había llegado.
La tristeza en sus rostros evidenciaba el alto precio de la lucha de la humanidad contra esos antiguos titanes. Dr. Serizawa, dijo Brox con determinación, estamos formando una fuerza especial para enfrentar al nuevo monstruo creado por el hombre, Miraluz. Según la evaluación de nuestro equipo de expertos, Miraluz fue criado en cautiverio por humanos desde su infancia. Siente una profunda hostilidad hacia la humanidad. Su nivel de peligro ha sido oficialmente clasificado como clase A. Debemos eliminarlo antes de que evolucione por completo. Si lo dejamos continuar, las consecuencias podrían ser catastróficas. Serizawa frunció el ceño, abrumado por la situación. Pero ya estamos escasos de personal, respondió con un suspiro. Y la isla Nublar está bajo jurisdicción costarricense. No tienen ejército, solo fuerzas policiales y de seguridad interna. Me temo que no podrán ayudarnos. Mannerk había desplegado múltiples equipos especiales por todo el mundo para combatir amenazas emergentes. Los recursos estaban al límite. Pedir refuerzos a otras naciones era inútil, cada una enfrentaba su propia crisis de monstruos. Lideraremos la fuerza nosotros mismos, dijo Len Shan con firmeza, adelantándose. Organizaremos una unidad y partiremos directamente hacia la isla Nublar. Nuestro objetivo es doble: eliminar a Miraluz y asegurar la isla tomando el control de todos los dinosaurios. No podemos permitir que representen una amenaza para la humanidad. Después de todo, Nublar no era la isla Calavera. No había tormentas perpetuas ni depredadores antiguos acechando en cada sombra. Solo habitaban allí dinosaurios resucitados genéticamente, criaturas cuya biología, en teoría, era conocida. ¿Y Miraluz? Un dinosaurio mutante. Fuerte, sí, pero podría ser más peligroso que los Skullcrawlers o el propio King Kong. Serizawa observó a Brox y a Len Shan. Su confianza era inquebrantable, pero él dudaba. Miraluz ya había demostrado un poder que superaba todas las expectativas. Había algo más en el algo primitivo, quizás inteligente. En la experiencia de Serizawa, no era la debilidad lo que condenaba a la humanidad. Era la ignorancia y la arrogancia. Aún así, Brox y Len Shan estaban decididos. Impulsados por el deseo de vengar a sus colegas caídos, su decisión era definitiva. Serizawa guardó silencio. Mientras Mannerk ultimaba sus planes y reunía su fuerza especial. Jack ya había regresado a la isla Nublar. Con una sola orden, toda la Alianza Jurásica se reunió a su alrededor. En mediodía, los dinosaurios notaron que algo había cambiado. Su rey dragón, Jack, parecía más grande que antes, emanando un aura de dominio que los hacía temblar instintivamente. Desde lo alto, con sus enormes alas desplegadas, Jack contemplaba su reino. Luego sacó los 3 frascos del suero de furia del almacén del simulador. La guerra por la isla Nublar ya había comenzado. Los 3 frascos del suero eran del tamaño de sus dedos, llenos de un líquido verde fluorescente que empezaba a evaporarse apenas entraba en contacto con el aire. Una vez ingerido, el genoma animal modificado del suero aumentaría rápidamente el tamaño, fuerza, resistencia, agilidad y demás atributos físicos del receptor. Además, desbloquearía habilidades genéticas únicas adaptadas a la biología de cada criatura. Comiencen la evolución, ordenó Jack. Arrojó el primer frasco hacia Gray y los 5 generales dragón del Jurásico. El vidrio se hizo trizas al impactar, liberando una densa nube de vapor verde brillante. En segundos, el gas fue absorbido por sus cuerpos. Roar. Gray y los 5 generales rugieron al unísono cuando los efectos comenzaron a manifestarse. Una sensación extraña recorrió sus cuerpos, poderosa, abrumadora, desconocida. Jack no se detuvo.
Arrojó los 2 frascos restantes, uno hacia los grupos de herbívoros y otro sobre la laguna donde se ocultaba el mosasaurio. El verde resplandor se elevó, mezclándose con el aire, y cada dinosaurio lo inhaló instintivamente. En cuestión de momentos, toda la isla se agitó. Los rugidos resonaron como truenos rodantes a través del territorio. Dentro de sus células, el genoma sintético comenzó a reescribir su ADN desde el núcleo en espiral. La actividad sináptica neuromuscular se disparó. La sangre se llenó de hormonas de crecimiento. Sus cuerpos empezaron a cambiar. Jack los observaba desde las alturas, con las alas extendidas, lleno de expectación. La tormenta se acercaba. Y ahora, era momento de presenciar un milagro. Capítulo 29. Evolución de los dinosaurios. En una sola noche, los dinosaurios que habían ingerido la poción de furia sufrieron una transformación drástica. El cambio más evidente fue su tamaño, gracias al gen del tiburón con su rasgo de crecimiento ilimitado y al gen de la ballena azul con su crecimiento rápido. Los grandes dinosaurios giganotosaurio, tiranosaurio, espinosaurio y tericinosaurio alcanzaron más de 30 metros de largo y pesaban más de 300 toneladas. Los de tamaño medio, como el alosaurio, carnotauro y la aún en crecimiento gray, superaron los 20 metros y pesaban alrededor de 50 toneladas. Incluso los pequeños, como Velociraptor, Dilophosaurus y Compsognathus, crecieron hasta superar los 10 metros y pesar unas 10 toneladas. Entre los reptiles voladores, el Quetzalcoatlus alcanzó una envergadura de más de 50 metros, rivalizando con un gran avión de pasajeros. El Pteranodon y el Dimorphodon llegaron a los 20 y 10 metros de envergadura, respectivamente. El ya colosal mosasaurio ahora medía 40 metros de largo y pesaba al menos 1.000 toneladas. Y seguían creciendo. Más allá del tamaño, Jack examinó las habilidades genéticas que habían desarrollado. Todos los dinosaurios heredaron el gen del escarabajo con su fuerza centuplicada, lo que les permitía ejercer una fuerza 100 veces superior a su peso corporal. También obtuvieron el gen del guepardo con su movimiento de alta velocidad, pudiendo correr a más de 110 km por hora, y el gen del ratón espinoso africano con su regeneración rápida, que les otorgaba una curación veloz ante las heridas. Varios de los grandes mosasaurio, giganotosaurio, tiranosaurio, espinosaurio y Quetzalcoatlus desarrollaron enormes colmillos superiores e inferiores de crecimiento continuo, gracias al gen del jabalí. Los dinosaurios medianos como alosaurio y carnotauro desarrollaron espinas proyectiles derivadas del gen del puercoespín, creciendo afiladas púas lanzables por todo su cuerpo. Los pequeños como Velociraptor, Dilophosaurio y Compsognathus desarrollaron membranas planeadoras provenientes del gen de la ardilla voladora, que les permitían planear distancias cortas. Al ver la evolución de la Alianza Jurásica, Jack no pudo evitar sonreír satisfecho. Todo su arduo trabajo entrenando a sus hermanos menores había dado frutos. Roar. Cuando Gray despertó, notó de inmediato la increíble fuerza que recorría su nuevo cuerpo. Estaba eufórica. Sin dudarlo, fue a buscar a su hermano, no podía esperar para mostrárselo. Al avanzar por la jungla, quedó sorprendida al ver que los demás también se habían vuelto más grandes y poderosos. Así que no soy la única que evolucionó. Jack notó su reacción y soltó una leve risa. Se acercó, inclinó la cabeza y tocó suavemente su frente contra la de ella. Era un gesto que habían compartido muchas veces durante su cautiverio en el mundo jurásico, una señal silenciosa de confianza y consuelo entre dinosaurios. No hacían falta palabras, el gesto lo decía todo. Fue gracias a la guía y cuidado de Jack que Gray no cayó en la inestabilidad mental que la había consumido en la línea temporal original. Por él, no siguió el trágico destino mostrado en las películas. Pero ahora todo había cambiado.
Juntos habían luchado, resistido y finalmente recuperado su libertad. Aún así, la libertad tenía un precio. Jack sabía muy bien que los humanos no se rendirían fácilmente. Si querían proteger esa libertad conquistada, tendrían que seguir luchando hasta el final. Mientras tanto, la niebla matutina cubría las tranquilas aguas del Pacífico a cientos de kilómetros de distancia. Una suave brisa se deslizaba entre la calma. Pero la paz fue efímera. Un poderoso buque de guerra cortó el océano como una hoja, levantando olas masivas y llenando el aire con la tensión inminente del conflicto. Bajo vigilancia satelital, un destructor de 150 metros de largo y 20 de ancho avanzaba con fuerza. En su casco se distinguía el emblema de Monarch. Era un destructor clase Arleigh tipo 9000A, con un desplazamiento total de 9.000 toneladas. Una nave insignia de la Marina estadounidense y pieza clave de las Fuerzas Marítimas de Monarch. Armado con el sistema de combate Aegis y radar de matriz en fase, podía alcanzar velocidades superiores a 30 nudos. Su armamento incluía un cañón naval Mk-45, un sistema de defensa cercano Mk-15 y un sistema de lanzamiento vertical Mk-41. Capaz de transportar hasta 90 misiles, entre ellos los SM-2 tierra-aire y torpedos asistidos por cohetes, poseía un poder ofensivo y defensivo formidable en aire, mar y tierra. Dentro de la sala de mando, el ambiente estaba cargado de tensión. ¿Alguna novedad? ¿El satélite detectó rastros de Miraluz?, preguntó el comandante Brooks. Aún no respondió un operador. Miraluz puede ocultar su firma infrarroja y sus emisiones electromagnéticas. Es extremadamente difícil localizarlo. La capitana del barco, la coronel Diane Foster, una mujer negra de porte imponente y mirada firme, observaba las pantallas en silencio. Ella lideraba el G-Team, la unidad de operaciones especiales de élite dentro de Monarch. Originalmente formada para combatir a Godzilla, el Godzilla Team ahora se desplegaba ante las amenazas impredecibles que surgían en el Pacífico. Tras la desaparición de Godzilla, el equipo G había sido reasignado al cuartel central de Monarch. Solo altos mandos como Brooks y Lenshawn tenían autoridad para desplegarlos. No te preocupes, dijo Lin San, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de su esposo. El refugio de Miraluz está en la isla Nublar. En cuanto se muestre, nuestro sistema Aegis lo fijará automáticamente. Con este poder de fuego, no tendrá ninguna oportunidad. Sus preocupaciones provenían del temor a no tener suficiente armamento, pero eso ya no era un problema. El destructor clase Burke en el que navegaban estaba equipado con lo mejor de la tecnología bélica naval. En la proa, un cañón naval Mk-45 de 127 milímetros estaba listo. Delante del puente, el sistema de defensa Mk-15 apuntaba, y bajo cubierta, 4 conjuntos de lanzadores verticales de 8 celdas aguardaban su orden. El arma principal, el misil superficie-aire SM-2, era uno de los misiles navales de alcance medio y largo más avanzados del mundo. Con un alcance de 105 kilómetros, un techo operativo de 25 kilómetros y una velocidad superior a Mach 3, les daba una ventaja abrumadora. Con semejante potencia, tenían pocas razones para temerle a un solo dinosaurio mutante. ¿Y los demás dinosaurios en la isla Nublar?, preguntó la coronel Foster. Para eso, respondió Lenshawn, el señor Lockwood, uno de los fundadores originales del Parque Jurásico, se puso en contacto con nosotros. Envió a su asistente, Ila Mills, para acompañar esta operación. Lockwood dice que quiere retomar la supervisión de la isla y continuar cuidando a los dinosaurios. Ella hizo una seña al hombre que esperaba afuera. Eli Mills entró, vestido con un traje impecable y una sonrisa profesional. Si Jack hubiera estado presente, lo habría reconocido al instante.
Ellie Mills era el hombre que traicionó a Benjamin Lockwood en Jurassic World, El Reino Caído. Pese a su apariencia pulida y sus palabras amables, Mills no tenía ningún interés en proteger a los dinosaurios. Su verdadero objetivo era mucho más oscuro: tomar el control de las criaturas, sacarlas de la isla y venderlas en el mercado negro para obtener ganancias. Capítulo 30. Fuentes de alimento. Océano Pacífico Oriental. Desde que los dinosaurios ingirieron la poción, Jack tuvo que considerar el desarrollo de nuevas fuentes de energía. A medida que las criaturas crecían, también lo hacía su apetito. El suministro de alimentos en la isla se estaba volviendo escaso, y los dinosaurios solo podían sostenerse expandiendo sus terrenos de caza hacia el vasto océano que los rodeaba. En ese punto, Jack lideró al Mosasaurio, a Quetzalcoatlus y a un grupo de pterosaurios fuera de Isla Nublar y hacia mar abierto. Los dinosaurios terrestres como Gray, el Tyrannosaurus Rex, Giganotosaurus y otros necesitaban primero adaptarse al entorno oceánico. Tenían que aprender a familiarizarse con el agua y a nadar antes de poder seguir a Jack y a los demás. Jack pensó mientras volaba bajo sobre las olas: además de vivir en tierra y en el aire, también tendrán que adaptarse a la vida en el agua. Para adquirir los rasgos genéticos necesarios para la vida acuática, tendrían que empezar por animales marinos. Había muchas posibilidades. Los peces, por ejemplo, dependen de la respiración branquial. Las branquias ubicadas en la faringe absorben el oxígeno disuelto directamente del agua. Los reptiles y mamíferos marinos, por otro lado, usan pulmones. Pueden bucear profundo gracias a la alta capacidad de oxígeno de sus pulmones, pero deben salir a la superficie periódicamente para respirar. Entre los dos, la respiración por branquias era mejor para la vida acuática a largo plazo. Jack también sabía que el océano albergaba muchas criaturas extraordinarias con habilidades únicas, rasgos que potencialmente podía integrar. Las rayas eléctricas, por ejemplo, pueden descargar electricidad de forma natural, y las medusas caja están entre las criaturas más venenosas del planeta. Una sola picadura puede matar a varios adultos en cuestión de segundos. Su toxina actúa extremadamente rápido. El camarón mantis es capaz de golpear con una velocidad increíble, alcanzando hasta 80 km por hora en solo una quingentésima de segundo, con una aceleración comparable a la de un proyectil. Turritopsis dornii, la llamada medusa inmortal, puede revertir de su forma madura a una forma juvenil y volver a crecer, un poder que recuerda al renacer de la legendaria Mothra. Los tardígrados, conocidos como osos de agua, poseen una resistencia extrema. Pueden sobrevivir a la desecación, a la falta de oxígeno, a temperaturas extremas, a la presión de las profundidades marinas e incluso a la radiación nuclear. Son los supremos supervivientes. Para Jack, el océano no era solo una nueva frontera, era una mina genética. Con mucha más biodiversidad que la Tierra, prometía un mayor potencial para la evolución, el crecimiento y la fuerza. Tendría que pasar mucho tiempo allí para desbloquear sus secretos. El dragón yace oculto en la profundidad, listo para alzar el vuelo. Una brisa fresca danzó sobre la superficie del mar, el agua salada brilló bajo la luz. Volando justo por encima del agua, Jack mantuvo su percepción telepática completamente activada. Firmas térmicas, campos eléctricos y magnéticos, ondas sonoras, luz polarizada, señales químicas, todas fluyeron hacia sus sentidos, pintando un mapa tridimensional del entorno. Cada criatura en el alcance quedó al descubierto para él, nada escapó a su conciencia. Cada detalle, por pequeño que fuera, se volvió visible. ¡Cuánta pesca! Bajo las olas, enormes cardúmenes de peces giraban por el océano como tornados vivientes, un espectáculo impresionante. Para Jack, sin embargo, eran más que una vista, eran puntos genéticos. De un instante a otro, Jack plegó sus alas de dragón y se lanzó al mar.
La superficie que antes estaba tranquila estalló cuando su forma masiva golpeó el agua, enviando olas gigantescas en todas direcciones. Fue como una carga de profundidad explotando, los peces saltaron al aire en todas direcciones, lloviendo como una tormenta plateada. Cada pez pequeño solo ofrecía unos pocos puntos genéticos, pero sumados con el tiempo, eran significativos. La recompensa acumulada no era despreciable. En lo alto, Quetzalcóatlus y su bandada de pterosaurios se zambulleron con júbilo en el mar detrás de él, arrebatando peces en picada y levantando olas al romper la superficie. Mientras tanto, la mosasaurio, que experimentaba el océano abierto por primera vez después de crecer en una laguna confinada, abrió sus enormes fauces de par en par. Como una ballena jubilosa, engulló bancos de peces desconocidos sin medida. Por primera vez desde su juventud, sintió el aliento de la verdadera libertad, planeando y sumergiéndose a través del azul infinito, cazando por su cuenta sin restricciones. En ese momento, Jack oyó en su mente la orden familiar de extracción. Extracción. Sin dudarlo, Jack rompió la superficie para tomar aire y confirmó la extracción. Sintió una calidez conocida recorrer su cuerpo mientras los genes se fusionaban. Un nuevo conjunto de órganos respiratorios comenzó a formarse, branquias similares a las de los peces en ambos lados de su cuello. Las estructuras eran discretas pero complejas, cubiertas por solapas protectoras semejantes a escamas. Cada branquia ocultaba cámaras con filamentos respiratorios que aumentaban enormemente el área de superficie, permitiendo la absorción continua de oxígeno disuelto. Jack aún podía confiar en sus pulmones en tierra o en el aire, pero ahora tenía una nueva opción en el agua, una respiración por branquias perfecta que le permitiría prosperar en las profundidades del océano. Ya no era solo una criatura de la tierra o del cielo, se estaba convirtiendo en algo más. Además, sus sentidos y su cuerpo comenzaron a cambiar de maneras sutiles pero profundas. Su visión se adaptó a la luz tenue y cambiante de las profundidades, su audición se sintonizó con la acústica amortiguada de las corrientes submarinas, su sentido del olfato se afinó para detectar rastros químicos transportados por las mareas. Su cuerpo evolucionó, más aerodinámico ahora, con contornos diseñados para cortar el agua. Cada curva y línea reducía la resistencia y aumentaba la velocidad. Perfecto. Cuando Jack se zambulló de nuevo, sus branquias funcionaron a la perfección, extrayendo oxígeno del agua que lo rodeaba. Pudo respirar bajo la superficie como un nativo. Sus extremidades fuertes y estilizadas y su poderosa cola se movieron en perfecta armonía, impulsándolo con brazadas que recordaban a palas. A partir de ese momento, no solo el cielo arriba ni la tierra abajo esperaban ser conquistados, el vasto océano se había convertido en su nuevo dominio. De pronto, sus sentidos agudizados captaron una perturbación. El campo electromagnético en el agua cambió drásticamente, las criaturas marinas cercanas se dispersaron alarmadas, agitadas por una presencia desconocida. Jack rompió la superficie y miró hacia la fuente de la perturbación. A lo lejos, una silueta oscura se recortaba, pequeña al principio, pero creciendo con rapidez. Un buque de guerra. Se dirigía directamente hacia Isla Nublar. Humanos. Jack entrecerró los ojos, ya estaban aquí, y no venían en son de paz. No había esperado que su respuesta llegara tan pronto, pero ahora que habían arribado, no tenía intención de dejar que se marcharan. Que aprendan lo que significa provocar a un dragón, que sientan el dolor. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yacido Sato Kami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikok 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red,
Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Jabquelle, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B., El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gatacón Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Jado Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Psycho, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Ercapi Rula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Vilcasas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfix, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.